Guatemala. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia en Guatemala buscaban esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado interno, el cual duró 2 décadas, dado también las confrontaciones entre la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y el ejército en 1994, siendo Guatemala uno de los países con mayor violencia. La Comisión de Guatemala fue creada para esclarecer los hechos que ocurrieron durante la guerra, pero esta comisión no era de carácter procesal penal, por lo que no estaba facultada para identificar con nombres a los responsables de los hechos que se tenían que esclarecer. Este informe estableció que durante la Guerra Civil más de 200.000 personas perdieron la vida. La comisión pretendía investigar las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetrados por los dos lados del conflicto armado, para informar a la sociedad guatemalteca sobre qué pasó y cómo pasó exactamente durante la guerra. Esta comisión fue conformada por un abogado en Derecho Internacional de origen alemán, y los guatemaltecos Alfredo, un jurista, y Otilia, experta en asuntos indígenas. Los miembros de la comisión escucharon testimonios de miles de supervivientes y asistieron a las exhumaciones de tumbas clandestinas. También entrevistaron a cabezas del Estado y miembros de alto rango militar de Guatemala, así como también revisaron reportes de ONG. Todo esto fue utilizado en la preparación de su informe final titulado Guatemala, Memoria del Silencio. El informe estimó que el 83% de las víctimas fueron indígenas mayas y un 93% de los crímenes cometidos durante el conflicto fueron responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Estado. El marco legal. El marco de referencia no estaba claro. Se iban a atribuir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia. No obstante, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la CEH, decidió hacer su análisis para conllevar la situación. La CEH decidió usar el término de los derechos humanos en su sentido jurídico. Derecho internacional humanitario y derecho internacional en materia de los derechos humanos estuvieron dentro del análisis. La CEH decidió que el término hechos de violencia se refiere a los cometidos por integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Como no podían solucionar el problema jurídico, es decir, el marco de referencia legal de la investigación, se decidió que el marco de referencia fuera de hechos de violencia y los principios comunes. Resultados. En su informe, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado llegó a más de 200.000 personas. La comisión también estima que en un periodo crítico de la campaña de violencia masiva entre 1981 y 1983, entre 500.000 a 1,5 millones de personas tuvieron que refugiarse en campamentos, desplazarse internamente o buscar refugio en el extranjero. En ese tiempo el país contaba con 6 millones de habitantes aproximadamente. El gobierno de Estados Unidos de América admite sus errores. Insurgentes reconocen excesos, equivocaciones e irresponsabilidades. Piden perdón a las víctimas, familias y comunidades que hayan sufrido daños. El gobierno de Guatemala desconoce el informe como historia oficial y rechaza las recomendaciones. De igual forma, al señalar la complejidad del tema y su carácter controversial, desconoció el informe. Además, el gobierno señaló que la CEH se había excedido en sus funciones, lo cual era evidente tan solo con ver el tamaño del informe, y por lo tanto, el haberse extendido la CEH en sus funciones no tenían la obligación moral de acatar las recomendaciones elaboradas por la CEH. Eso es lo que opinó el gobierno de Guatemala. Ok, para el caso de Guatemala, ¿lograron crear memoria histórica? Guatemala aún tiene temas pendientes por resolver en materia de atención a los derechos de las víctimas, debido a un incompleto proceso de reparación y a la impunidad de la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos humanos producidas en ese contexto. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996 seguían sin resolverse. No se cumplió el compromiso formulado por el
presidente en 2008 de desclasificar y hacer públicos todos los archivos militares relacionados con el conflicto. ¿Lograron crear mecanismos institucionales para garantizar que no vuelva a ocurrir? En Guatemala se han dado grandes avances en los campos económico-social. Se incrementaron significativamente las cifras de escolaridad y de cobertura de salud. Se duplicaron los presupuestos de educación y salud. Se diseñó una nueva política de vivienda y se pusieron en marcha inversiones económicas muy significativas en lo que había sido las principales áreas de conflicto para cumplir con el acuerdo del retorno de las poblaciones afectadas por el conflicto armado. ¿Lograron crear una memoria histórica? Pues sí, ya que realmente fue un hecho bastante grande que abarcó bastantes áreas en cuanto a los derechos humanos. El Salvador. En el caso de El Salvador, con las comisiones de la verdad, se busca esclarecer después de más de un cuarto de siglo a las familias de más de 70.000 personas asesinadas y más de 100.000 heridas, ya que siguen buscando la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, teniendo como objetivo dar a conocer causas y hechos del enfrentamiento político entre los gobiernos salvadoreños y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMNL, entre 1980 y 1992, al igual que violaciones masivas a los derechos humanos durante la Guerra Civil. Algunos casos emblemáticos fueron el asesinato del arzobispo Romero y los 6 jesuitas, la masacre del Mozote, Río Zumpul y el Calabozo. La Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido por los acuerdos de paz de Chapultepec. Estos pusieron fin a la Guerra Civil de El Salvador para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico. Dentro del proceso de diálogo que concluyó con la firma de los acuerdos de Chapultepec, el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron los Acuerdos de México, en los cuales las partes convenían crear una comisión de la verdad y se comprometían a cumplir con las recomendaciones de la misma. Esta comisión de la verdad estuvo presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancourt, el venezolano Reinaldo Figueredo y el estadounidense Thomas Burgenthal, quienes fueron designados para esta función por el secretario general de las Naciones Unidas. La dirección ejecutiva de la comisión recayó en Patricia Tapata de Valdés, reconocida activista de derechos humanos argentina. Marco legal. En El Salvador, la Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en el país durante el periodo comprendido de 1980 y 1991. Se promulgó un acuerdo de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, reafirmando el propósito enunciado en el Acuerdo de Ginebra de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto de los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. También se promulgó una nueva ley en El Salvador, la Ley Amnistía, la cual exige las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes pueden exigirla. Resultados. Se logró publicar el informe a pesar de ya haber firmado un tratado de paz. El informe provocó revuelo en el país. La recuperación y la transformación en el país fueron lentas, pero se estaban logrando. La Comisión de la Verdad tuvo gran impacto en el país, ya que sacaron toda la verdad a la luz en un lugar donde no estaban acostumbrados a escucharla. El Salvador tenía que escuchar la verdad, de una fuente que tuviera legitimidad y credibilidad. Es por eso que las recomendaciones que se dieron fueron bien recibidas y adaptadas dentro del país. Lograron crear memoria histórica, igualmente que en el caso de Guatemala fue un hecho que fue bastante relevante para el país por todos los hechos sucedidos. ¿Lograron reparar el daño? Si fue un éxito o un fracaso sigue siendo tema de debate en Sudáfrica y en el mundo entero,
pero una cosa sí es cierta, el público en general aprendió que la relación entre verdad y reconciliación es mucho más compleja de lo que aparenta. ¿Lograron crear mecanismos institucionales para garantizar que no vuelva a ocurrir? La responsabilidad legal de sus activistas restantes fue transferida al Ministerio de Justicia. Sin embargo, los antiguos miembros y empleados de la TRC continuaron la redacción de los últimos 2 volúmenes con el fin de completar el reporte de actividades, enfocándose en los trabajos de la comisión y en establecer la lista de las víctimas elegibles a reparaciones. En términos generales, es importante constatar que el reporte final de la TRC y sus recomendaciones no fue recibido con mucho apoyo político. ¿Qué podemos aprender de esto para una posible comisión en México? Las comisiones iniciales se enfocaron en investigar aquellos hechos que sus creadores, interpretando la opinión pública, consideraban más urgentes o bien más factibles de ser efectivamente investigados. Estas se crearon como grupos especializados a los que se confiaba el descubrimiento de los hechos para luego diseminarlos a través de informes escritos. Ni los mandatos ni la práctica de las primeras comisiones latinoamericanas evidencian un interés específico en crear alianzas o formas de comunicación entre los comisionados y la sociedad civil. Entonces, bueno, en el caso de México podría ser esto, o sea, obviamente ya está claro que no se busca una alianza. En este caso aplica como tanto dentro del mismo país y dentro, o bueno, fuera de este mismo. Entonces simplemente sería como extraer de cada una de las comisiones en cada país para experiencias y para evitar algún tipo de desastre que pueda traer esto. O sea, como un hecho normal, o sea, una experiencia en un día a día se puede tomar como la experiencia de las comisiones de los otros países. Es decir, que en base a estas experiencias de los países se pueden evitar, sí, como se mencionó anteriormente, cualquier tipo de desastre. Presidencia Ernesto Zedillo, 1994 al 2000. Entre los actos por los que se le debería juzgar al expresidente Ernesto Zedillo se encuentran principalmente el FUBAPROA, que junto con tecnócratas como José Ángel Munguía y Guillermo Ortiz convirtieron una deuda privada en una deuda pública de más de 500,000 millones de pesos, creando una de las peores crisis económicas del país, llevando consigo también una crisis de seguridad, donde actualmente en 2021 la deuda creció a 996,000 millones de pesos. Deuda que seguiremos pagando hasta el 2070 todos los mexicanos y mexicanas. También, durante su gobernatura subió el IVA, creando un gran golpe a la economía de las familias mexicanas. Además, se le podría juzgar sobre la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados, con presunta sospecha de encubrimiento. Así como la matanza del Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998. Donde militares agredieron a un grupo de indígenas, dejando así 11 fallecidos, así como la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, donde militares atacaron a 45 personas. Para finalizar, su administración también ha pasado a la historia por la privatización del sistema ferroviario.